Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa. Sin embargo, poco se sabe de los sentimientos o opiniones de un hombre de tales condiciones cuando entra a formar parte de un vecindario. Esta verdad está tan arraigada en las mentes de algunas de las familias que lo rodean que algunas lo consideran de su legítima propiedad y otras de las de sus hijas. Mi querido señor Bennet, le dijo un día a su esposa, ¿sabías que por fin se ha alquilado Netherfield Park? Así comienza una de las novelas más famosas de la historia, Orgullo y Prejuicio. Y en el capítulo de hoy nos vamos a adentrar en la vida de su autora, Jane Austen, una autora tan aclamada y querida como desconocida. A lo largo de este vídeo iremos al lugar donde nació, donde vivió los primeros 25 años de su vida. Visitaremos esos campos ingleses con un color verde excepcional, los que sirven de inspiración para sus novelas como también para las películas adaptadas de sus novelas. Lugares donde lo único que se oye es el sonido de los pájaros y el balar de alguna oveja. Además visitaremos su casa museo, el lugar donde ella vivió feliz hasta el final de su vida, una muerte muy temprana con 42 años de edad. En esa casa fue donde ella revisó y publicó todas sus novelas e escribió 3 de ellas. No se tiene apenas información de ella. El único retrato que tenemos es una acuarela que pintó su hermana y que todas las personas que la conocieron dicen que no tenía absolutamente nada en común con la Jane Austen real. Su hermana principalmente quemó más de la mitad de sus cartas y tenemos prácticamente 4 objetos suyos, entre ellos el escritorio donde escribió sus novelas o un anillo al que le tenía muchísimo cariño. Sin embargo, es su capacidad de contarnos las historias de una forma tan humana, cercana y divertida que hace que te sientas como si estuvieses sentada a su lado cuando lees sus novelas. Hoy descubrimos a Jane Austen. Visité Londres por primera vez con 16 años y supe que esta ciudad estaba destinada para mí. Cumplí mi sueño en 2019 y con él nació Juliet's Bridge, una extensión de mi amor por Londres y mi pasión por contar historias. Juliet se basa en el personaje de Shakespeare, pero es una versión adaptada, amable, honesta, curiosa y atrevida. Bienvenido a Juliet's Bridge, donde cada historia y cada rincón de Londres y Reino Unido te esperan para ser descubiertos. Gracias por ser parte de este viaje. No olvides suscribirte para apoyar este proyecto y ayudarme a crecer. Vale, pues salimos ya de Londres y nos vamos a empezar la ruta de Jane Austen. Vamos a empezar por el sitio donde ella nace, la iglesia donde trabajaba su padre y donde ella la bautizan y donde vive los primeros 25 años de su vida. Así que allá vamos, saliendo de Londres. Era un 16 de diciembre de 1775 y estaba siendo un invierno especialmente duro. Las carreteras se habían congelado, dificultando la comunicación entre pueblos, y el río Támesis en Londres se había helado. Nacía, en Steventon, la 7ª hija del reverendo George Austen y su esposa, Cassandra. Había llegado al mundo Jane Austen, con casi un mes de retraso. Y este es el lugar que la vio nacer y crecer. Pues vamos allá. No fue hasta el 5 de abril de 1776 que la bebé Jane Austen abandonó su casa para ser bautizada en esta iglesia, St. Nicholas Church, que sigue exactamente igual. Esta fue la iglesia donde Jane Austen pasó su infancia, donde su padre fue el rector y donde Jane jugaba de pequeña a inscribir los nombres de sus futuros probables esposos en los registros de la iglesia, algo que su padre le permitía. Ese árbol, de más de 900 años, era el lugar donde se guardaban las llaves de la iglesia. Es también en esta iglesia donde encontramos la tumba de su hermano James Austen, quien heredó la rectoría hasta 1819. Como era bastante común en la época, cuando Jane Austen se destetó, la enviaron con una nodriza. Y no fue hasta que Jane Austen cumplió los 4 años que regresó a Steventon con su familia. Sin embargo, la visitaban al menos una vez por semana. La rectoría donde nació y vivió Jane Austen estaba justo aquí
y detrás había esas colinas que estamos viendo, y esas colinas precisamente son las causantes de que se inundase cada 2 por 3 esa casa, así que en 1821 el hermano mayor de Jane Austen, James Austen, que es quien heredará la rectoría, va a tirar al suelo esa casa. Jane Austen ya había fallecido y construyó una nueva rectoría, un nuevo edificio que estaría por ahí detrás. Entonces, precisamente estas colinas son las que muchos historiadores consideran que les sirvió a Jane Austen de inspiración para las que narra en la novela Northanger Abbey, cuando la protagonista, Catherine Morland, cuenta que se tiraba haciendo la croqueta con sus hermanos de pequeña por unas colinitas. Así que creen que seguramente Jane rodaba de pequeña haciendo la croqueta por estas colinas de aquí. Extracto de la abadía de Northanger. Por lo demás, hay que reconocer que era ruidosa y hasta si cabe un poco salvaje. Odiaba el aseo excesivo y que se ejerciese sobre ella cualquier control. Y amaba, sobre todas las cosas, rodar por la pendiente suave y cubierta de musgo que había por detrás de su casa. Algo que me encanta de venir a este lugar es que sigues pudiendo ver el pozo que utilizaba la familia Austen incluso cuando Jane vivía ahí. Jane de pequeña era muy tímida, con unas mejillas redondas que se sonrojaban con facilidad. Jane de mayor dijo que se arrepentía de haber sido tan tímida de pequeña. Y su hermano Henry dice que nunca oyó una expresión tonta, rápida o impulsiva de Jane. Si no tenía nada que decir, callaba. Es cuando Jane regresa a Steventon que inicia una de las relaciones más importantes de su vida, la relación con su hermana Cassandra, su verdadera compañera de vida. Aquí la vida era tranquila pero dura, había que trabajar cada día y vivían de sus propios medios. Sin embargo, estos son los paisajes que sirven de base para todas sus novelas. 3 o 4 familias y un par de pueblos. El padre de Jane utilizó la casa rectoral como escuela para niños, y esto significa que el entorno en el que ella se crió era escolar y masculino. Su padre le permitía tener libre acceso a su librería, y era una ávida lectora. Pero fue con 7 años cuando mandaron tanto a Jane como a Cassandra, a las niñas como las solían llamar, a un internado. Con 11 años Jane volverá a casa, pero ya habrá visto mundo, habrá conocido a gente y habrá empezado a tomar ideas. Y es más o menos en esta época cuando el padre de Jane le regala 3 libretas junto a un escritorio para que pueda escribir de forma limpia y organizada, algo que a ella se le daba muy bien. Como dice Virginia Woolf, Jane Austen es solo una niña de 15 años riéndose desde su esquinita del mundo. Y es en esta época cuando empieza su primera novela, Susan, lo que más tarde se conoce como Northanger Abbey. También escribiera en Steventon Elinor en Marianne, lo que el mundo conocerá como Sentido y Sensibilidad. Se cree que este árbol estaba aquí cuando Jane Austen estaba, es bastante antiguo, y es que este era como el centro del pueblecito donde te encontrabas con la gente, así que Jane Austen venía caminando hasta aquí y era el centro del pueblo. Aquí normalmente también ponían el mercado, todas estas cositas, entonces su casa estaría aquí detrás. Muy cerquita de aquí encontramos la cabina de Jane Austen, que está llena de libros. Y no es hasta que tiene 20 años que se separa de su hermana por primera vez que empezamos a tener sus cartas. Steventon, sábado 9 de enero de 1796. Para empezar, espero que vivas 23 años más. Ayer fue el cumpleaños del señor Tom Lefroy, por lo que ya estás empezando a alcanzar una edad. Tras este preámbulo necesario, procederé a informarte de que el baile de anoche fue francamente bien. Me riñes tanto en la larga carta que acabo de recibir de ti que casi tengo miedo de decirte lo que hicimos mi amigo irlandés y yo. Imagínate lo más libertino y asombroso en la manera de bailar y de sentarnos juntos. De todos modos, solo puedo exponerme una vez más, porque se marcha poco después del viernes próximo, el día que por fin vamos a bailar en Ash. Aquí es, en la noche de fin de año, donde Jane conoció a Tom Lefroy, el que siempre se ha considerado uno de sus primeros intereses románticos. Esta familia solía hacer los bailes en las noches de luna llena, para que las vueltas a casa con carruaje fuesen más fáciles y pudiesen ver el camino. Fue más o menos en este tiempo que comenzó Primeras Impresiones, lo que para nosotros es Orgullo y Prejuicio, quizá su novela más famosa.
Quienes la conocieron dicen que Jane Austen era una mujer feliz, que solía correr campo a través entre pueblo y pueblo para ir a ver a sus amigos, entre ellos Anne Lefroy, la que siempre se ha considerado su mentora. Sin embargo, pronto llega un momento difícil para Jane, y es que en 1800, cuando Jane ya tenía 25 años, su padre no puede seguir trabajando, así que la reducción de sus ingresos los obliga a trasladarse a Bath, lugar en el que Jane nunca acabará de ser feliz. Fue en 1802 que Harry Beckwitter, un 2 de diciembre, le hace una oferta de matrimonio a Jane, que ella acepta. Sin embargo, y de forma apresurada, a la mañana siguiente retira su aceptación. Su sobrina Annie dice haber leído cartas sobre esto, que más tarde fueron eliminadas por su hermana Cassandra. Nunca sabremos a ciencia cierta la razón de por qué no aceptó esa oferta, pero podemos deducirla. Acababa de enviar un manuscrito a Benjamin Crosby, un editor que había aceptado el manuscrito de Susan o Nardan Jarabi por 10 libras. Sin embargo, nunca llegó a publicarla. De hecho, esa novela nunca vio la luz hasta que Jane Austen ya había muerto. Pero en aquel momento Jane no sabía eso, y lo único que tenía era esperanza de por fin cumplir sus sueños. Casarse iba a romperlos todos. Esta no fue la única oferta de matrimonio que Jane recibió y que rechazó. Aquí comienza lo que probablemente es la época más difícil para la vida de Jane. Fallece su mentora el día de su aniversario en un accidente a caballo y más tarde, en 1805, fallece su padre, con quien ella estaba muy unida. Carta a su hermano el capitán Francis Austen, martes 22 de enero de 1805. Mi queridísimo Frank, siento herir tu afectuoso corazón y me gustaría haber podido aliviar el golpe, pero el acontecimiento ha sido tan súbito como debe ser la información de él. Hemos perdido a nuestro excelente padre. Una enfermedad de solo 48 horas se lo llevó ayer por la mañana. Su madre, su hermana y ella se quedan en la calle ya que no tienen ningún ingreso. Tendrán que trasladarse a la zona más marginal de la ciudad de Bath. No será hasta 1806 que su hermano Frank intentará acogerlas en Southampton, donde vivirán prácticamente 3 años. Southampton, 8 de febrero de 1807. Mi queridísima Cassandra, mi expectativa de no tener nada que decirte después de la conclusión de mi última carta parece más cerca de la verdad de lo que había creído, porque siento que es muy poco. Ya será en 1809 cuando su hermano Edward, que había heredado muchas propiedades, les cede una casita, sin pago de renta, lo que se conoce como Chawton Cottage. Ese es mi lugar favorito para acercarnos a Jane Austen, su casa museo. Para este momento Jane tenía ya 34 años, aún no había publicado nada, y desde que se había ido de Steventon no había escrito nada más. Sin embargo, parecía determinada a ser escritora, y esta es la razón por la que justo antes de abandonar Southampton escribe al editor que había comprado su manuscrito de Susan. Caballeros, en la primavera del año 1803 les fue vendida una novela manuscrita en 2 volúmenes titulada Susan, por un caballero con el nombre de Seymour, que recibió las 10 libras de la adquisición al mismo tiempo. Han pasado 6 años y esta obra, de la que yo misma soy autora, no ha aparecido nunca impresa según mis conocimientos, aunque en el momento de la venta se estipuló una rápida publicación. Solo puedo atribuir esta circunstancia extraordinaria a la suposición de que el manuscrito se ha perdido por cierta negligencia, y si es así, me encargaré gustosa de suministrarles otra copia si están dispuestos a sacar provecho de ella, y no aceptaré más retrasos en cuanto llegue a sus manos. Si no recibiera contestación a esta nota, me consideraré libre de asegurar la publicación de mi obra presentándola a otra parte. La respuesta fue contundente. Esa obra ahora les pertenecía, y si la quería de vuelta debía devolver las 10 libras, algo que Jane no tenía. Fue ahí, en Chawton, nada más llegar, que ella se dedicó a revisar de forma exhaustiva las novelas que ya tenía escritas. Modificó los precios de las cosas, ya que habían subido con la inflación, e incluso cambió las fechas para que cuadrasen perfectamente con el año vigente. Esa pequeña mesa al lado de la ventana para tener luz natural fue su lugar de trabajo.
Es en 1810 y tras un proceso muy largo y tedioso que consigue publicar con la ayuda de su hermano Henry Sentido y Sensibilidad. Y en 1812, por el pago de 110 libras, publica Orgullo y Prejuicio. En esta pequeña sala es donde en 1813 Jane Austen lee a su familia Orgullo y Prejuicio. Chawton, viernes 29 de enero de 1813. Supongo que recibiste mi pequeño paquete el miércoles por la noche, mi querida Cassandra, y que estarás dispuesta a volver a recibir noticias mías el domingo, porque siento que tengo que escribirte hoy mismo. Quiero decirte que he recibido mi querido hijo de Londres. El miércoles recibí un ejemplar enviado por Farnor con 3 líneas de Henry para decir que había dado otra a Charles y enviado una tercera en la diligencia de Godmersham. Precisamente los 2 compromisos cuyo cumplimiento me angustiaba menos. La señorita Benn cenó con nosotros precisamente el día de la llegada del libro, y por la noche nos pusimos a ello y le leí la mitad del primer volumen. Pero realmente parece admirar a Elizabeth. Debo confesar que yo la considero la criatura más deliciosa que ha aparecido jamás impresa, y no sé si seré capaz de tolerar a los que no les guste ella lo más mínimo. Hay algunos errores típicos y un dijo él o dijo ella a veces haría el diálogo más inmediatamente comprensible, pero no escribo para enanos insulsos que carezcan de una gran porción de ingenio. Su querido hijo era Orgullo y Prejuicio y había llegado al mundo como una novela escrita por la autora de Sentido y Sensibilidad. Seguir los pasos de Jane en su propia casa es una experiencia inolvidable y además te permite ver algunas de sus propiedades, incluido ese chal o una réplica de un traje suyo, en el que descubres que medía 1,70 m y tenía una talla 36. Jueves 4 de febrero de 1813. Mi querida Cassandra, la segunda velada de lectura a la señorita Benn no me complació tanto, pero creo que debe atribuirse parte de culpa a la manera de leer acelerada de mi madre. Aunque entiende perfectamente a los personajes, no es capaz de hablar como deben hacerlo ellos. En general, sin embargo, estoy bastante satisfecha. La obra es un poco demasiado ligera, viva y brillante. Le faltan sombras, le falta extenderse por aquí y por allí con un capítulo. Algo sustancioso si pudiera ser, si no, solemnes sandeces prodigiosas. Sobre algo que no esté relacionado con la historia. Un ensayo sobre la novela, una crítica de Walter Scott, la historia de Bonaparte, o algo que forme un contraste y provoque en el lector un mayor disfrute de la alegría y el estilo epigramático general. No deja de parecer curioso que es el propio Walter Scott un grandísimo admirador de Jane Austen, y años más tarde va a escribir en su diario lo siguiente: he vuelto a leer, al menos por tercera vez, la novela tan bien escrita de la señorita Austen, Orgullo y Prejuicio. Esta joven dama tenía gran talento para describir las implicaciones, sentimientos y personajes de la vida ordinaria, y para mí es lo más maravilloso que he visto. Muy cerca de Chawton Cottage tenemos Chawton House, que es esa casa grande principal, la que su hermano heredó. Jane venía a pasar muchos días aquí e incluso a veces se quedaba a dormir. Sus sobrinos dicen recordar ver a Jane sentada, zurciendo y de golpe echándose a reír y corriendo para anotar algo en un papel. Cuando Jane Austen muera, su hermana Cassandra se va a quedar viviendo en Chawton, en este pueblecito. Y ya cuando ella sea muy mayor, ayudará en la escuela del pueblecito con las niñas. A ella la enterrarán en la iglesia de Chawton, justo aquí detrás. Así que vamos a buscar la tumba de la hermana Cassandra. Aquí podéis encontrar la estatua de Jane Austen. Fue en su periodo en Chawton donde Jane estaba feliz y positiva. En un periodo muy corto tendrá escrito Mansfield Park, Persuasión y Emma. Esto le permitirá hacer muchos viajes a Londres, algo que disfrutará muchísimo, ya que podrá visitar el teatro y las galerías de arte, donde buscará parecidos en los cuadros con sus personajes. Sloane Street, lunes 24 de mayo de 1813. Mi queridísima Cassandra, te agradezco mucho que me hayas escrito. Henry y yo fuimos a la exposición de Spring Gardens. No se considera una buena colección, pero a mí me gustó mucho. Especialmente, te ruego se lo digas a Fanny, un pequeño retrato de la señora Bingley, con un parecido a ella extraordinario.
Fui con la esperanza de ver uno de su hermana, pero no había ninguna señora Darcy. Quizá pueda encontrarla en la gran exposición, donde iremos si tenemos tiempo. El de la señora Bingley es exactamente como ella, medida y forma de la cara, facciones y dulzura. No hubo nunca un mayor parecido. Lleva una túnica blanca con adornos verdes, lo que me convence de lo que siempre supuse, que el verde es su color favorito. Me atrevo a decir que la señora Darcy irá de amarillo. Estas son sus cartas más divertidas y alegres. Está feliz y tiene esperanza. Es una autora publicada y aunque su nombre no aparezca en las novelas, así se siente ella. Ha recibido dinero por primera vez en su vida y es gracias a su pluma. Escribió y publicó de forma mucho más rápida Mansfield Park y Emma. Sin embargo, Emma será la última novela que ella vea publicada. En nada comenzará Persuasión, su última novela, pero cuando la termine no tendrá prisa por publicarla. Parece ser que dado que no había tenido muy buena suerte con las decisiones comerciales anteriores que había tomado y algunos editores que se aprovechaban de su situación y del hecho de que fuese mujer, ella tenía en mente guardarse Persuasión para hacer una buena publicación y ganar dinero con ella. Hasta este momento había ganado poco más de 500 libras por todas sus obras, lo que hoy en día serían unas 30.000 libras. Sin embargo, es en este momento cuando su salud empieza a fallar. Tiene tan solo 41 años. Pese a eso comienza Sanditon, una novela que dejará inacabada. Y tiene tiempo para escribir a sus sobrinas quienes intentan, como ella, ser escritoras. También es una tía afable que les da consejos para su vida privada y les cuenta sobre la suya propia. Carta a Fanny Knight, martes 13 de marzo de 1817. Las mujeres solteras tienen una terrible propensión a la pobreza, lo que constituye un fuerte argumento a favor del matrimonio. Bien te diré, como he dicho a menudo, que no te apresures. Puedes estar segura de que el hombre adecuado acabará llegando. En el curso de los próximos 2 o 3 años conocerás a alguien más generalmente irreprochable que todos los que has conocido hasta ahora, que te amará con tanta ternura como él y te atraerá de tal modo que te parecerá no haber amado nunca antes de verdad. Su sobrina Caroline recuerda la última visita que hizo a su tía en Chawton y nos cuenta que encontraron a Jane en su habitación. Llevaba el salto de cama y estaba sentada como una inválida en un brazo del sillón, pero se levantó y nos saludó amablemente. Y luego, señalando los asientos que nos había colocado junto al fuego, dijo: «Aquí hay una silla para la dama casada y un pequeño taburete para ti, Caroline». Es raro, pero esas palabras tan insignificantes son las últimas de ella que recuerdo. Creo que no estuvimos ni un cuarto de hora y nunca más volví a ver a tía Jane. Fue el 24 de mayo que Jane hizo su último viaje, desde Chawton hasta Winchester. Se trasladaron ahí para estar cerca del señor Leaford, un médico en cuyos consejos confiaban. Será postrada en esa cama, a punto de morir, cuando Jane escribirá el siguiente poema. Triunfaré al demostrar mis habilidades. Cuando una vez estemos enterrados, creen que estamos muertos, pero he aquí que soy inmortal. Su hermana subrayó esas frases. Murió un 18 de julio en los brazos de su hermana, quien unos días después, el 24 de julio, no pudo acudir a su funeral por ser mujer. La enterraron en la Catedral de Winchester, donde siguen sus restos y donde cientos y cientos y cientos de personas se acercan a su autora favorita. La causa de su muerte sigue siendo un misterio. Muchos creen que pudo haber sido la enfermedad de Addison. También se analizó su cabello y se encontró un alto nivel de arsénico en él, lo que dio a pensar que pudo haber tomado durante su vida una medicación que incluía arsénico y que acabó envenenándola. Carta de Cassandra Austen a Fanny Knight, Winchester, domingo 18 de julio de 1817. Mi queridísima Fanny, he perdido un tesoro, una hermana como ella, una amiga que jamás nadie podrá igualar. Era el sol de mi vida, la forjadora de todo placer, la mitigadora de toda pena. No le oculté nunca un pensamiento y me siento como si hubiera perdido una parte de mí misma. Cassandra Austen vivirá hasta el final de su vida en Chawton. Morirá en 1845, con 72 años, de un derrame cerebral en Portsmouth, donde fue a visitar a su hermano Frank.
Fue ella quien destruyó más de la mitad de las cartas de Jane y quien relató pequeños recuerdos de la vida cotidiana de Jane a sus sobrinos, quienes se encargaron de contar su historia. Y a partir de ahí hemos sido muchos los que hemos intentado seguir los pasos de Jane Austen. Sí.